Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Bueno, ya esta es la última semana que vamos a estar compartiendo este módulo con esta materia que es investigación cuantitativa. Ahora, en esta semana, nada más para recordarles que el día viernes como tal, ya se les manda su examen, o sea, ya esta semana ya no vamos a tener clase como tal en Meet. Sin embargo, pues ya se les manda su examen para que ustedes lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Va a ser de igual forma en Forms. Lo vamos a contestar y recuerden que únicamente se les va a tomar en cuenta el primer intento, ¿de acuerdo? También se les va a dejar una actividad, esa de igual forma la tienen que entregar hasta el día domingo. Muy bien. Ahora, tenemos la clase pasada, bueno, más bien, la semana pasada estuvimos viendo los instrumentos y obtención de datos. La tarea, de hecho, se refería a esto, ¿no? A la investigación de cuáles eran las otras técnicas o instrumentos que se utilizaban dentro de la investigación cuantitativa. Estuvimos hablando un poco sobre el cuestionario, sobre las entrevistas, ¿de acuerdo? El tipo de la encuesta, o sea, la encuesta que, por ejemplo, que es la técnica y el cuestionario, pues es un instrumento que se utiliza dentro de la encuesta. Y pues bien, pues las entrevistas también, ¿no? Que existen entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, ¿no? Y para qué nos sirven cada una de ellas. De acuerdo, dentro de la tarea, pues se trataba de esto, ¿no? De buscar o de ver y cuáles son los instrumentos o técnicas que se utilizan para la recolección de datos, ¿de acuerdo? La descripción que se tiene, bueno, ahí yo les mandé una tablita que les dije que era de opción si la querían utilizar o no, o ya ustedes lo decidían, ¿de acuerdo? La tablita se las mandé de igual forma la semana pasada y pues ya me la tenían que haber entregado el día domingo. Muy bien. Ahora, dentro de la tarea, pues pudimos analizar que existen también técnicas de observación, ¿no? La observación que se apoya sobre la lista de cotejo, la guía de observación, para poder registrar, ¿no? El comportamiento o comportamientos de de ciertas personas en estudios que vamos a tener. Por ejemplo, dentro de un salón de clases se puede utilizar este tipo de instrumento y de técnica con una lista de cotejo, una guía de observación. Se puede realizar el estudio dentro de un aula de cuál es la participación activa de los estudiantes en cierta materia, ¿no? O dependiendo de las carreras, puede ser también dentro de una carrera, no sé, a lo mejor de matemáticas, o que vaya más dirigido a matemáticas, como puede ser alguna ingeniería, no sé, ingeniería civil, eh, o en algún tipo de ingeniería de otras, por ejemplo, de gestión empresarial, etcétera, que a lo mejor tiene en alguna clase que va inclinado a matemáticas, podría ser, no sé, cálculo vectorial, cálculo integral, y a lo mejor en una también hacer el estudio en alguna licenciatura o en alguna carrera que va más inclinado a las ciencias sociales, ¿no? Podría ser también esta diferencia, la podemos utilizar en la observación, ¿ok? Y también pudimos observar que existe también la técnica de análisis de datos. De acuerdo, en esta técnica de análisis de datos o documentación, pues que nos podemos apoyar con ella, pues las fichas de registro, ¿no? La revisión de documentos o fuentes, que nos permiten realizar esta investigación a bajo costo, ¿no? También, ¿de acuerdo? También pudimos observar que existen diversos grupos focales, la técnica de grupos focales, donde, pues justo, ¿no? Nos vamos a enfocar en un cierto grupo, donde, pues aquí podemos utilizar el instrumento como de guía, ¿no? Una guía de discusión, ¿no? Para ver en estos pequeños grupos cómo es que se da, ¿de acuerdo? También tenemos las escalas de medición, la escala de Likert, entre otras escalas, ¿no? Que pues facilitan también el análisis estadístico, ¿no? Estas pues nos ayudan a medir las actitudes, las percepciones, también nos ayudan para la investigación cuantitativa o para los estudios cuantitativos, ¿de acuerdo? Una de las ventajas que se tiene dentro de este tipo de técnicas de escalas de medición, pues es que nos facilita la medición de variables, ¿no? Precisamente. Y pues dependen de una buena redacción también de nuestras ítems. Por eso yo les comentaba que deben de ser unas ítems claras. Cuando nosotros tenemos que redactar los cuestionarios
o empezar a redactar las preguntas que vamos a realizar, pues tienen que ser de una manera clara, ¿no? Y pues bien, también tenemos pues las pruebas de test o los exámenes que, se, que, que están ya estandarizados, las pruebas que ya están estandarizadas y pues nos ayudan o nos permiten medir también conocimientos, habilidades, etcétera, ¿no? Y pues justo esta también se utiliza en investigación cuantitativa, ¿no? Y pues aquí ya nos ayuda, o una ventaja es que pues ya los resultados son comprobables y pues también en esta, antes de aplicarla, tenemos que revisar que justamente tengan la validación, ¿no? Un test o una prueba ya estandarizada, pues que ya tengan la validación previa. Muy bien. Las características de un buen instrumento, recuerden que tiene que tener una buena validez, que tienen que ser confiables, que tienen que ser objetivas y que tienen que ser claras. Por eso tenemos que verificar bien nuestros cuestionarios o nuestras entrevistas o nuestras escalas que estamos midiendo o nuestros tests, verificar bien que vayan de acuerdo con nuestro tema, ¿de acuerdo? Y que nos vayan a apoyar también a recolectar los datos de manera correcta. Muy bien. Bueno, esto era nada más para hacer un recuerdo de lo que hicimos una retroalimentación de lo que hicimos la semana pasada y también pues vimos un poco de escalas de medición, ¿no? Y la validez de los instrumentos. Dentro de las escalas, pues los tipos de escalas, pues también vimos que era la nominal, la ordinal y la de intervalo y la de razón, ¿no? Donde pues podemos clasificarlas. Por ejemplo, la nominal la clasifica, no sé, en sexo, o sea, en carrera, en la ordinal, pues ordena de bajo, medio, alto, ¿no? O sea, como lo dice su nombre, como tal, pues ordena de acuerdo del ítem que estamos colocando, ¿de acuerdo? El intervalo, pues la diferencia constante, no sé, la temperatura, ¿no? Y pues la razón tiene cero absoluto, la edad, ingresos, etcétera, ¿no? De acuerdo. La validez de los instrumentos, como les comentaba, la validez indica si el instrumento mide lo que realmente pretende medir. Los tipos de validez, pues la validez de contenido cubre todos los aspectos del fenómeno, la validez del constructo mide el concepto teórico y la validez de criterio se compara con otros instrumentos válidos, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos el manejo de base de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el manejo de base de datos o en qué consiste el manejo de base de datos, ¿de acuerdo? En un manejo de base de datos, pues precisamente va a consistir en organizar, almacenar, actualizar y analizar grandes volúmenes de información de manera sistemática, ¿de acuerdo? En el ámbito ya sea académico, ya sea de investigación, pues la base de datos suelen provenir de encuestas, cuestionarios, registros institucionales o experimentos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, como les habíamos comentado anteriormente, no sé, tal vez de el estrés en alguna universidad, pues se manejan base de datos grandes, ¿no? O pueden ser volúmenes en grandes cantidades de esta información, entonces se pueden empezar a manejar esta base de datos, ¿de acuerdo? Se empieza a hacer el manejo de esta base de datos. O bien, también sabemos que dentro de las instituciones, pues existe algún departamento de servicios escolares o de control escolar, ¿no? Donde pues aquí también se manejan las bases de datos y es una información muy grande porque pues dependiendo del número de matrícula que se encuentra en la institución, pues así es determinado la base de datos que se va a revisar. ¿De acuerdo? Algunos aspectos que se tienen dentro de la base de datos, pues es la estructuración de la información, la codificación de variables, el control de calidad de datos, el respaldo y seguridad. ¿De acuerdo? Dentro de estas bases de datos o dentro de estos aspectos, pues es importante pues manejar cada uno de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la estructuración de la información, pues cada fila representa cada caso, ¿no? Por ejemplo, no es una persona, una empresa, un estudiante, ¿no? Y cada columna una variable, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, ay, a ver, un segundito, se me hizo un poquito grande. Ay. Listo. Por ejemplo, aquí en esta base de datos, lo que estamos manejando, pues es justo
el ID del estudiante o el estudiante, la edad, el sexo, la carrera, el promedio y si asiste o no asiste a, por ejemplo, a la materia de tutorías, ¿no? O si va a sus pláticas de tutorías, ¿no? Por ejemplo, aquí es una base de datos de estudiantes universitarios, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, cada fila es un estudiante, ¿no? Un caso. ¿No? El estudiante número 1 tiene 19 años, es femenino, estudia la carrera de administración, su promedio es de 8.5 y sí asiste a tutorías, ¿de acuerdo? Cada columna es una variable. La edad, el sexo, la carrera, el promedio y si asiste o no asiste, ¿de acuerdo? No se mezclan los datos, es una sola fila o una sola celda para cada información, ¿de acuerdo? Y pues esto nos va a ayudar a posteriormente realizar un análisis estadístico, ya sea en Excel, en R o en SPSS, ¿de acuerdo? Que son algunos programas que se utilizan para realizar estos análisis estadísticos, ¿de acuerdo? También tenemos la codificación de variables. En esta codificación de variables, pues nos ayuda a transformar respuestas cualitativas en valores numéricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, en la primera, por ejemplo, tenemos encuestas sobre hábitos de estudio, ¿ok? Las respuestas originales, pues es sí y no. El código numérico de sí, pues le ponemos el número 1 y el código de numérico la respuesta original de no, el código numérico le ponemos 0. ¿De acuerdo? En la base de datos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, el estudiante 1 estudia, sí o no, sí, 1. El estudiante 2 estudia, sí o no, no, 0. El estudiante 3 estudia, sí o no, sí, 1. ¿De acuerdo? Aquí ya vamos a poder el código numérico si estudia o no estudia en vez del sí y el no. ¿De acuerdo? Por eso ya vamos a tener la numeración o nosotros le vamos a dar una numeración a estas respuestas del sí o no de cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, tenemos la escala de Likert, que también la podemos numerar de acuerdo del código, de acuerdo de la respuesta le podemos colocar el código numérico. Por ejemplo, el nivel de estrés académico, ¿no? Si es muy bajo, le podemos poner el número 1, si es bajo, le podemos poner el número 2, medio, el número 3, alto, el número 4 y muy alto, el número 5, ¿de acuerdo? Yo creo que ya ustedes han visto este tipo de escalas en varios lugares, ¿no? Inclusive yo les comentaba que en muchas encuestas de satisfacción, pues se utiliza esta escala precisamente y con estas numeraciones, ¿no? Si usted se siente muy ajetreado, si usted se siente muy satisfecho con la atención que se le brindó, por favor, donde número 5 es muy alto y donde número 1 es muy bajo, ¿cuál es la numeración que usted le indica, no? Aquí se colocan pues ya también este tipo de códigos, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos el control de calidad. En el control de calidad, pues justamente nos ayuda a detectar errores, ¿no? Los valores atípicos o datos incompletos que se pueden tener también dentro de una base de datos. Por ejemplo, aquí en el control de calidad, pues tenemos, no sé, la detección de errores, ¿no? En este caso, pues aquí en el estudiante 1, pues sí nos dice que tiene 20 años, ¿no? Pues es correcta, 20 años, sí existe como tal, ¿no? Es algo creíble. Pero en el número 2, en el estudiante número 2, nos indica que es una edad de 215 años. Aquí, pues obviamente es un error, ¿no? Entonces hay que verificar ahí, o hay que ver la captura, ¿no? Que a lo mejor fue una captura incorrecta, entonces aquí, pues hay que revisar esa situación. ¿De acuerdo? Es un error pues completamente evidente. Muy bien. Los valores atípicos. Por ejemplo, horas de estudio semanales, ¿no? El estudiante 1 pues nos indica que estudia 8 horas. El estudiante 2 nos indica que estudia 10 horas, pero el estudiante 3 nos indica que estudia 90 horas. Aquí hay que verificar realmente si el resultado de 90 horas es correcto. ¿De acuerdo? Hay que verificar con el estudiante si sí precisamente estudia las 90 horas a la semana o si hay que corregir este error o pues eliminarlo si es incorrecto. ¿De acuerdo? Y pues
Si es un error correcto, perdón, si es un dato correcto, pues ya lo podemos tomar en cuenta, pero si es algo que se tiene que corregir o si precisamente se tiene que eliminar, hay que verificar directamente con el estudiante o con la persona que se le hizo la encuesta. Muy bien. Ahora, también tenemos los datos incompletos. Dentro de los datos incompletos, pues justo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el estudiante 1 nos indica que tuvo un promedio pues general de 8.2, ¿no? Pero en el estudiante número 2, pues no nos da ninguna, no nos arroja ningún dato. Entonces, pues aquí podemos identificar que justamente hay un dato incompleto. Muy bien. Bueno, esto sería en control de calidad de datos. ¿Por qué? Porque podemos detectar los errores, los valores atípicos y los datos incompletos. Ahora bien, vamos a ver el respaldo y seguridad de la información. Denme un momentito. Ok. Ahora, aquí en el respaldo y seguridad de la información, pues justamente es la protección, ¿no? La protección de estos datos, de esta información sensible que se puede tener, porque justo cuando existe este tipo de base de datos, pues hay información que tenemos que resguardar, ¿no? Que tenemos que tener, pues, con seguridad, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas que se deben de tener, pues, tienen que ser archivos pues, protegidos con contraseña, un respaldo, tenemos que tener un respaldo a lo mejor, si no es de manera diaria, a lo mejor de manera semanal en algún disco externo, en una nube institucional, si son datos de escuela, o nosotros en el lugar donde creamos que sea conveniente para poder hacer el respaldo de esta información, ¿no? Cuando son datos pues un poquito más sensibles, pues sí tenemos que tener la seguridad de estos datos, ¿no? Y el respaldo. ¿Ok? El acceso pues solamente lo deben de tener los investigadores autorizados o el personal que está autorizado para esta información. ¿Ok? Y aquí pues se deben de usar o se deben de cambiar los códigos, ¿no? Por así decirlo, o cambiar el nombre por códigos, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, aquí lo comento en una protección de información sensible, pues las bases de datos se contiene el nombre del estudiante, las calificaciones, las canalizaciones, no sé, a psicología. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si María López es canalizada a psicología, bueno, pues yo para poder resguardar su nombre le voy a colocar pues el número de ID 023, ¿no? Es un número que nosotros, o un código que nosotros vamos a utilizar para saber que María pues es la que necesita esa canalización, sin embargo lo tenemos que mantener en anonimato. Muy bien. Ahora, este tipo de respaldos nos van a apoyar justamente también a lo mejor en algunas sesiones que nosotros vamos a tener. Digo, este es un ejemplo a lo mejor en alguna canalización que se tiene por medio de tutorías, como lo vimos a un principio, y hacia el área de psicología, ¿no? Pero también podemos hacerlo en nuestras sesiones que tenemos diariamente por ejemplo, en algún consultorio particular. También podemos tener este tipo de base de datos y como se maneja información sensible, pues sí debemos de tener ese respaldo y esa seguridad, ¿de acuerdo? Y también para las investigaciones que nosotros vamos a realizar o estemos realizando de diversos pacientes, a lo mejor, o en diversos grupos en las instituciones que puedan ser, por ejemplo, si ustedes van a hacer a lo mejor un estudio dentro de una clínica o en algún centro de salud, en alguna institución, en su lugar de trabajo inclusive, ¿no? También está dentro del área de psicología y ahí también ustedes pueden comenzar a realizar este respaldo, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de algunos programas que se utilizan para la clasificación o para estas base de datos, pues tenemos los programas que son SPSS-R, perdón, SPSS, también tenemos el programa R y algunos otros como es el Excel, ¿de acuerdo? Estos tipos de programas los vamos a ver la siguiente sesión para explicarlos un poquito mejor. Muy bien, pues por el día de hoy va a ser sería todo lo que vamos a ver y pues la tarea de igual forma se las asignamos el día miércoles y recuerden estudiar para su examen. Que tengan un excelente día, chicos. Hasta luego.